seguir usando el libro que ya la mayoría de ustedes tienen, Palabra de Vida. Este libro, muy interesante. Ya se dieron cuenta los temas que se están meditando, que se están reflexionando. Así es que se los recomendamos. No se puede ir sin este material, ya saben, 5 años de purgatorio. No es cierto, una broma, pero sí, ahí los invitamos para que tengan su biblioteca allá en casa, en el hogar. ¿Qué no debe faltar en su pequeña biblioteca? Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué más? La Santa Biblia. ¿Qué más? Los libros, por ejemplo, de apologética, que necesitamos estar también instruidos en esta línea, la apologética. Sobre todo, no debe hacer falta ahí el preguntas y respuestas, o la verdad está en las Escrituras. El otro libro se llama Diálogo con los protestantes. También un libro que no debería faltar en su pequeña biblioteca familiar. Libros de consulta. Otro libro que les ayudaría mucho a ustedes pues sería Palabra de Vida, de Padre Amatuli y otros hermanos sacerdotes de la Fraternidad Misionera Apóstoles de la Palabra. Bueno, recordarles, queridos hermanos, que Apóstoles de la Palabra de aquí de Ghana tienen formación permanente todos los martes. El grupo de promotores y defensores de la fe pues les hacen la invitación a la formación permanente. Vamos a estar con ustedes, si Dios lo permite, el próximo martes. Un servidor también va a estar. Va a continuar la formación. Así es que terminamos la jornada de este pequeño taller, sábado-domingo, y el próximo martes, los que se han apuntado allá, si Dios lo permite, nos vamos a encontrar. Próximo martes. Me parece que el encuentro es a las 7. A ver. A las 7. Entonces, el próximo martes continúa la formación permanente. 7 de la noche, máximo, a 9 máximo. Y bueno, y si están dispuestos a seguir hasta 14, pues aguante, como dicen. Bien, así es que no olviden, allá hay una libretita donde ustedes se pueden apuntar, apunten sus nombres para que estén ustedes registrados en esta formación permanente de todos los martes. Página 46 de su libro Palabra de Vida. Página 46. Vamos a ver así rapidito este tema sobre la revelación. Es bien importante, queridos hermanos, pues sí, aparte de meditar la Biblia, aparte de orar con la Biblia, pues es importante también hacer algunos temas, reflexionar algunos temas. A ver, les voy a pedir a los compadres allá atrás si se meten al ambiente o guardan silencio. A ver, allá atrás. O vayan allá afuera un poquito a charlar para que nos dejen participar. Bien, les decía que es bien importante la formación con algunos temas, a veces pues rebuscados. A veces piensan que los apóstoles de la palabra pues saben nada más ahí Mateo 16, 18.
No. Los apóstoles de la palabra buscan día a día formarse. Una forma sencilla, pero siempre estar en una continua formación. Y este libro, por ejemplo, es muy práctico con algunos temas que también se deben conocer. Por ejemplo, ya se han visto estos temas como el de la inspiración, si no mal recuerdo, el canon bíblico, la interpretación de la Biblia. Ahora vamos a ver sobre la revelación. Vean ustedes cómo decíamos ayer, si no mal recuerdo, la Biblia, pues, es un regalo de Dios. En la Biblia encontramos el pensamiento de Dios, el sentir de Dios, lo que Dios quiere para la humanidad, lo que Dios tiene en mente para que se realice en el ser humano, pues la salvación, ese plan de salvación. ¿Y cómo va a llegar a la humanidad? A través también del mismo hombre. Dios es el que inspira, pero Dios ocupa al ser humano, a la persona en concreto. La Biblia, por lo tanto, decíamos, es el sentir de Dios, el querer de Dios, el deseo mismo de Dios. Dios nos habla a través de su palabra. Todo esto, a todo lo que encontramos en la Biblia, le llamamos revelación. Revelación viene de una palabra griega, página 46 estamos. Apo, que quiere decir alejar, separar. Y la otra palabra, una palabra compuesta, es calipto. De hecho, el último libro de la Biblia, ¿cómo se llama? Apocalipsis, que es esto precisamente. Apocalipto, que quiere decir precisamente revelación. Y revelación, entonces, por lo tanto, significa revelar, quitar lo que oculta. A ver, vamos a ver Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. Quien lo encuentre primero, le da lectura. ¿Quién dice yo? ¿Sí? ¿Allá? Apocalipsis de Jesucristo. Dios le confió esta revelación para que enseñara a sus seguidores lo que va a suceder pronto. Entonces, Dios se revela y Dios manifiesta su plan para darlo a conocer al hombre, lo que pronto va a venir, lo que pronto va a suceder. Por lo tanto, revelación quiere decir revelar, sería quitar lo que está oculto, lo que se oculta, lo que cubre. O sea, revelación es descubrir, manifestar, dar a conocer algo.
La máxima revelación está dada en Jesucristo. Jesucristo es la máxima revelación del Padre. ¿Entendido? Por eso, aunque lo vamos a ver un poquito más adelante, Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2, se plantea esto, pero lo vamos a dejar este texto para más adelantito. Jesucristo, por lo tanto, decíamos, es la máxima revelación del Padre. ¿Quién toma la iniciativa de la revelación? Dios mismo. Dios es el que toma la iniciativa. Y todo por amor. Por amor, Dios se manifiesta a la humanidad. Aquí están unos textos, Juan 17, 6 al 8. Si gustan, ustedes pueden ir buscando Tito, capítulo 3, versículos 4 al 5. A ver, Tito, capítulo 3, 4 al 5. Pero antes de este texto, en cuanto lo encuentren, vean por ejemplo cómo en San Juan, en su capítulo 3, ya un texto muy conocido, versículo 16, tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo único. Le envió a su Hijo único. Ahora, ¿por qué Dios se manifiesta? ¿Por qué Dios se revela? Porque es grande en amor, grande en benevolencia. El fin, salvar al hombre, salvar a la humanidad. ¿Te contaron Tito 3? A ver, ¿qué dice yo? Sí, adelante. Tito, capítulo 3, versículo 4 al 5. Sí. Sí, adelante. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres. Entonces, sí, cuando se manifiesta la bondad, el amor de Dios a los hombres. Entonces, la revelación es por pura iniciativa divina, por puro amor divino. Verso 5 ahora. Sí. Él nos salvó, no por las obras de justicia que se hubiesen hecho nosotros, sino según la misericordia por el medio del baño de la generación. El versículo 5, por lo tanto, es bellísimo. Y ahí se nos da a entender cómo Dios toma la iniciativa de la revelación por puro amor y para salvarnos. Nosotros somos salvados por pura iniciativa divina. ¿Entendido? Dios es el que actúa primero. Ahora, ¿qué es lo que Dios revela? El texto que ya acabamos de leer ya nos da la pauta. ¿Qué es lo que Dios revela? Su amor. ¿Sí? ¿Qué más? Su amor, su misericordia. ¿Qué más? Su voluntad. ¿Sí? ¿Hay algo más preciso? ¿Su deseo de qué? De salvar al hombre. ¿Entendido? Entonces, ¿qué es lo que Dios revela? Su amor y su deseo de salvación a la humanidad. De hecho, acuérdense, San Pablo a Timoteo, el sueño utópico, se dice, ¿no?
Dios quiere, el deseo de Dios es que quiere que todos los hombres se salven, todos. Imagínense el sueño de Dios, la voluntad de Dios, el sentir de Dios, el querer de Dios, que todos. Ahí es donde se dice, hasta Dios sueña, hasta Dios es utópico. ¿Por qué? Porque, a ver, todos de veras se van a salvar. O en otras palabras, todos de veras honramos a Dios. ¿Qué dicen? No, ¿verdad? Todos somos temerosos de Dios. No. Si bien es cierto, la salvación viene de Dios, Dios es el que toma la iniciativa, pero tampoco Dios manipula al hombre. Dios respeta la libertad del hombre. Dios ha creado seres libres. Ha dejado en ti capacidad, inteligencia, voluntad. Yo no quiero salvarme. Ay, sí, por favor, yo sí quiero salvarte. Discúlpame, te voy a salvar. Yo no quiero salvarme. Y Dios, yo sí quiero salvarme y te voy a salvar. No. No te quieres salvar, compadre. No te salvarás. Algunos incluso, cuidado con lo que dicen, Algunos incluso dicen, no, yo creo que ni aunque me predicara el Papa ya me convierto. Ni aunque me predicara el Papa creo que me salvo. Mira, compadre, que si le andas tanto jugando a eso, mira que te vas a ir derechito al infierno. Porque obstruyes el plan de Dios, la benevolencia de Dios. Que Dios puede llegar a salvarte a través de su palabra y a través, evidentemente, del prójimo, del hermano, del pariente, del amigo, de papá, de mamá. Ah, no, pero a veces jugamos con fuego. No, yo mejor, miren, así nada más, hombre, ya déjenme. Yo ya estoy seguro para la paila. Y si sigues pensando así, mira que sí, van a ser buenos chicharrones allá, Van a ser buenos chicharrones. Hay muchos que piensan de esta manera, obstruyendo evidentemente la benevolencia de Dios, el amor de Dios, el querer de Dios. ¿Y cuál es el querer de Dios? Salvarte. ¿Entendido? ¿Qué finalidad entonces ahora tiene la revelación? La gloria de Dios y la salvación de todos. Dios quiere que todos los hombres se salven. Pues sí, pero San Pablo también va a poner ahí otra premisa. Pero que lleguen a ¿qué? Al conocimiento de la verdad. Sí, compadre, Dios te quiere salvar, pero pon de tu parte, haz algo, ábrele el corazón, búscalo. Ya algunos incluso quieren que todo, así como el bebé, valga la expresión, peladito y en la boca. ¿O no? O a cucharaditas. No, búscale, compadre, también. Ay, cuánto de veras estaría yo feliz que la iglesia se modernizara. Ya, que la Eucaristía me la mandaran por correo. Ahora que está de moda eso de los servicios de a casa, ¿cómo se llama esto? ¿Sí? Que pides ahí la pizzería. ¿Cómo le llaman? Delivery, sí. Imagínense. ¡Ey, por favor, tengo hambre! ¡Una pizza, por favor! Sí, señor. Si no llega en 15 minutos, la pizza llega gratis. Y entonces, llegue tarde, un minuto tarde, ¿no? Y no, los compadres, mira, saben, les dice la dirección, ellos llegan, miren, el tiempo que se quiere, en 25 minutos la tienen, en 12 minutos la tienen. Y son puntuales. Y algunos sí te cumplen. Llegó tarde, gratis. ¿Por qué no se moderniza la iglesia? Mándenle la comunión. A ver, busca a sus catequistas, agarren su motor, su moto. Vámonos. Casa fulano de tal, sí, aquí viene su comunión. Ya todo, ya. Ahora con esta pandemia que pasó,
o que todavía está, ¿verdad? Pero que nos azotó fuerte, se hicieron perezosos los que estaban ya entendiendo la jugada. Misa, puedes participar, misa ahora por internet, por la televisión, y todavía hay muchos, ya aquí tiene tiempo que se empezó a hacer actividades en la iglesia. Ya hay misa con presencia, presencial pues. No les hables que hay misa presencial. No, fíjese que está bonito ahora sí. Misa por internet, pero cabezón, es como cuando tú pasas a donde venden estos pasteles, están los vitrales ahí, ¿no? Y ves unos elegantes, bonitos pasteles ahí, qué rico. Y tú pasas por ahí, ay, nada más de verlo ya quedé lleno. Ajá, sí, seguro, quedaste lleno. Con verlo, mira que, no, para que te sacies, ¿qué tienes que hacer? Comprar ese pastel, o mínimo un pedacito de pastel. Pero tú no pasas y dices, ay, ya nada más con verlo, ay, ya me sacié. No, es así. Lo del internet, tú no puedes decir, ya con ver la misa ya quedé saciado. No, compadre. No estás saciado. No te has alimentado. La iglesia ahí permitió, y sobre todo a los que pueden comulgar, miren, por ejemplo, no lo vayan a tomar a mal, pero por ejemplo la oración que se hace aquí en la parroquia, no lo vayan a tomar a mal, y sé que el comentario hasta puede llegar al párroco. Pero, por ejemplo, cuando yo tomé mi parroquia, estaba esta dinámica de hacer la oración, la supuesta oración espiritual de comunión. Lo primero que hice fue suspenderlo. ¿Por qué? Porque es una mentira. ¿Quién puede comulgar? ¿Quiénes pueden comulgar? Los que están en gracia. Y la comunión espiritual es lo mismo. Es para los que están en gracia. Pero esa oración espiritual, esa oración de comunión espiritual, es para aquel hermano que se le dificultó poder ir a misa. Entonces, mínimo, haga su oración de comunión espiritual. Señor, porque imagínense, allí mismo en el templo, Señor, ahora que no puedo recibirte, pero cabezón, estás aquí, párate, ¿cómo no vas a recibirlo? Es una mentira esto. Tú estás allí, ponte de pie, fórmate, recibe a Jesús. Señor, ahora que no puedo recibirte, ven por lo menos a mí espiritualmente. Pero compadre, ¿por qué espiritualmente cuando tienes la capacidad de formarte y recibirlo sacramentalmente? ¿Se dan cuenta? Es una mentira. Que lo primero que yo hice fue suspender esta oración. Porque esta oración es para los que pueden comulgar, pero que no pudieron ir a la iglesia. Que por 1000 razones se quedaron en el trabajo, no les dio tiempo llegar, y entonces en un acto de piedad hacen su oración de comunión espiritual. ¿Sí se dan cuenta cómo está la jugada? Y por eso les digo, con mucho respeto, aquí ellos tienen toda la libertad de seguir haciéndolo, pero tendríamos que ir un poquito entendiendo el sentido de estas oraciones. Los que, por ejemplo, no pueden comulgar, están en unión libre, están en pecado mortal y hacen su oración de comunión espiritual. Pero compadre, si puedes comulgar espiritualmente, lo pudieras sacramentalmente. Esta oración no es para ellos, no es para todos, pues es para los que pueden de por sí comulgar. ¿Se dan cuenta? Bien, ¿cómo se realiza la revelación? Dios quiere salvarte, pero tú tienes que poner de tu parte. Ay, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios me va a salvar. Sí, Dios te va a salvar, pero tú tienes que buscarlo también.
honrarlo, tú tienes que amarlo, tienes que responder también a Él. ¿Entendieron? En la revelación, o cómo se realiza la revelación, pues se realiza a través de hechos y palabras. ¿Cómo se realiza la revelación? A través de hechos y palabras. Hay dos formas, dos maneras cómo se ha ido manifestando Dios, cómo se ha ido revelando Dios. La primera conocemos como la revelación al antiguo pueblo de Dios, lo que nosotros llamamos ahora ¿el qué? El Antiguo Testamento. La otra manera como Dios se sigue revelando es el nuevo pueblo de Dios, la iglesia, llamamos como Nuevo Testamento. Antes, Dios se ha revelado, y en esta revelación se habla o decimos una revelación natural. Revelación como natural. Busquen ustedes Romanos capítulo 1, versículos 19 al 20. Romanos, San Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículos 19 al 20. ¿Qué dice? ¿Cómo fue esta primera revelación? Dios se revela a la humanidad a través de las cosas creadas y habló a través de sus profetas. Esta es la primera revelación. Pero me gustaría que escucharan por lo menos uno de los textos. Romanos capítulo 1, versículo 19 al 20. ¿Quién dice yo? Todo lo que se puede Sí. todo lo que se puede conocer de Dios lo tienen ante sus ojos, pues Dios se lo manifestó. Sí. Lo que Él es y que no podemos ver ha pasado a ser visible gracias a la creación del universo, y por sus obras captamos algo de su eternidad. Muy bien, entonces, la primera revelación se da a través de las cosas creadas. Si bien no podemos ver a Dios, lo podemos contemplar a través de sus obras, a través de su creación, a través de las cosas creadas. Pero al mismo tiempo también en esa primera revelación, Dios nos habla a través también de los profetas. En la nueva revelación, en el Nuevo Testamento, Dios ahora nos va a hablar, aparte de que nos sigue hablando a través de las cosas creadas, de la creación misma y de los profetas o los nuevos profetas. Dios nos habla ahora de una forma muy peculiar. Ahora Dios se revela y nos habla a través de ¿qué? ¿De quién? De su Hijo Jesucristo. ¿Se fijan? ¡Qué belleza! Ahora esta revelación es plena. Esta revelación se plenifica. Llega a su punto culmen. Llega a su punto máximo. Esa revelación que inicia Dios, que se da a conocer a través de las cosas creadas, ahora se presenta esta revelación en el punto más alto, la plenitud, Jesucristo. Por eso hemos dicho, Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesús es la máxima revelación del Padre. ¿Entendido? La revelación por excelencia.
Busquen ahora sí Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2. Sí, el texto de Hebreos está después del Génesis. Es en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2. Allá, sí. En diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, hasta que en estos días que son los últimos nos habló a nosotros. ¿Qué tal? Una chulada, ¿no? Una belleza. A ver, aquí de este lado, leal, para que escuchen aquí enfrente. Hebreos 1, 1 al 2. Muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado. Ojo, de muchas formas, de muchas maneras, Dios habló en el pasado, allá. ¿A través de qué? De los profetas, a través de la creación misma, los acontecimientos, de muchas formas. Pero vean cómo sigue diciendo. A nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos momentos. Pero en estos últimos momentos nos ha hablado por medio del Hijo. Nos ha hablado por medio del Hijo. Qué chulada. Jesucristo. Por lo tanto, es la máxima revelación del amor del Padre. ¿Cuáles son las etapas entonces de esta revelación? Decíamos, son dos etapas. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Dios nos sigue hablando a través, como llamamos así, o escuchan a veces decir, a través también del dato revelado, es decir, a través de su palabra. Nosotros obedecemos o estamos obligados a obedecer a Jesús, que nos ha dado sus leyes, sus normas, y lo encontramos en el Nuevo Testamento. Pero más de uno podría pensar, entonces, ¿el Antiguo Testamento ya no sirve? Entonces hay que arrancarlo de la Biblia, porque nos regimos solo con el Nuevo Testamento. Nosotros somos la iglesia de Jesús, por lo tanto, nos vamos a regir con los mandamientos de Jesús, las normas de Jesús. Sí es cierto. Pero el Antiguo Testamento ha sido pilar para el Nuevo Testamento. Esto habría que entenderlo. Por eso tenemos este conjunto de libros en la Biblia, 73 libros. Lo que se encuentra en el Antiguo Testamento nos sigue ayudando. Muchas de las normas, de los mandamientos que se encuentran en el Antiguo Testamento han sido retomados por Jesús y han sido planificados en el Nuevo Testamento. Algunos mandamientos en el Antiguo Testamento que eran provisionales simplemente fueron abolidos, no fueron considerados por Jesús. Pero hay mucho del Antiguo Testamento que nos sirve para profundizar más, en este caso, nuestra vida de fe. Miren, el Antiguo Testamento, pues, tiene su cumplimiento con el Nuevo Testamento. Es decir, todo lo que hay en el Antiguo Testamento se planifica en el Nuevo Testamento. ¿Ya? ¿Sí se capta? Tiene su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué relación hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? La revelación misma.
Dios se revela tanto en el antiguo pueblo como en este nuevo pueblo. Dios mismo, la revelación de Dios, en etapas distintas nada más. ¿Entendido? La primera es la preparación, es decir, la forma, la manera como Dios se revela con el antiguo pueblo de Dios, o el Antiguo Testamento que conocemos, viene siendo como una primera etapa, una primera preparación, mientras la segunda etapa, el Nuevo Testamento, esta segunda manifestación, revelación de Dios, plenificada en su Hijo Jesucristo, viene siendo ¿qué cosa? El cumplimiento. La primera presenta las sombras, el Antiguo Testamento, las sombras, y la segunda, la realidad. La primera presenta las bases, lo que explicaba hace un momento, y la segunda, la culminación, la plenitud, la segunda revelación. Entonces se dan cuenta cómo el Antiguo Testamento sí nos puede ayudar, claro, por eso lo tenemos en la Biblia, pero siempre vamos a preguntar al Nuevo Testamento si esto que está en el Antiguo Testamento